Alfredo Palacios, donde por iniciativa del senador nacional Bartolomé Abdala participaremos de la presentación del libro Fragilidades democráticas y derivas autoritarias de la República de Weimar a Venezuela en contexto global. Preside este encuentro el senador nacional por la provincia de San Luis, Bartolomé Abdala. Lo acompaña en el estrado el doctor Javier Crea, autor de la obra. Agradecemos la presencia de autoridades y miembros del Congreso Nacional. Fragilidades democráticas y derivas autoritarias de la República de Weimar a Venezuela en contexto global. La obra recorre casi un siglo de historia política y constitucional para responder una pregunta incómoda pero decisiva. ¿Por qué las democracias, incluso cuando tienen elecciones, constituciones y división de poderes, pueden volverse frágiles y deslizarse hacia el autoritarismo? A lo largo de más de 20 capítulos, el autor combina teoría democrática, derecho constitucional y análisis comparado de casos históricos y actuales. Desde la República de Weimar hasta las experiencias latinoamericanas de las últimas décadas. El libro muestra cómo crisis de legitimidad, polarización extrema, uso abusivo de la legalidad y corrupción estructural van vaciando de contenido a la democracia sin necesidad de tanques ni golpes clásicos. Para dar la palabra de bienvenida, invitamos al senador nacional Bartolomé Abdala a hacer uso de la palabra. Lo escuchamos. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. La verdad que felicito a Javier Crea por el público que lo acompaña, que ha convocado, y por supuesto por este libro, Fragilidades democráticas y derivas autoritarias de la República de Weimar hasta Venezuela. Claramente, cuando Javier me comentó que había escrito este libro, que me venía diciendo cuando lo estaba escribiendo, le dije que me interesaba presentarlo en el Senado. En primer lugar, por dos razones. Él ya ha escrito otros libros, Tratado Antártico del Derecho, con lo cual también he leído, digamos, su libro, y a quien tengo que reconocer que fue una de las primeras personas que conocí aquí en Buenos Aires cuando empecé en la vida política. Entonces, por él tengo, digamos, así un respeto y un aprecio que, bueno, ha trascendido en el tiempo. Desde ese punto de vista, y en honor, digamos, al mérito a su especialidad como un hombre constitucionalista recibido en la UBA, me parecía razonable este tipo de libros que tienen como esencia fundamentar y darle consistencia siempre a la Constitución, y que la Constitución muchas veces por distintos gobiernos democráticos que después se van desvirtuando en el exceso a la excepción, por permitir ir a través de gobiernos populares, ir derivando en lo que es la caída de la institucionalidad, y además siguen, digamos, ejerciendo nuevas elecciones. Me parecía razonable que siempre hay que estar atento a este tipo de circunstancias que no deben volver a vivir en la República Argentina. Ya creo que fue un gran daño todo lo que nos hizo el gobierno kirchnerista, básicamente, que nos arrastró, digamos, en la pérdida de valores, en la pérdida del orden, en la pérdida del respeto de lo que, al menos en mi forma de ver, nos gusta vivir bajo el orden y bajo el respeto pleno de la Constitución. Digo, bueno, te voy a presentar el libro porque valoro, digamos, este tipo de pensamiento, y hay que darle la visibilidad necesaria. No solamente es un libro que en sus 20 capítulos, lo que él se esmeró en discernir para poder plasmarlo en la pluma, en el escrito, sino también en el valor de que quede latente y presente para la sociedad. A Javier lo conocí cuando se formó el PRO. Yo vengo de la provincia de San Luis, soy un ciudadano que le escuché 2 veces a Cristina, porque dijo, armen un partido y ganenme. Bueno, primero le armé el PRO y le ganamos con Macri, y por supuesto con Javier Crea, que fue uno de los propulsores, y después armé la Libertad Avanza y le ganamos con Javier Milei. Entonces creo que vale bien la pena, digamos, entender que estas obras que tienen un profundo sentido del espíritu constitucional
hay que revalorizarlo y darle esta potencialidad que se merece la sociedad. También quiero recalcar que hoy nos honran, digamos, con su presencia el doctor Sapsay, Alejandro Amaya, la señora Loyano y, bueno, por supuesto, Berrentino, quienes todos han colaborado, y Javier está muy agradecido de todos ustedes de que esta obra hoy sea presentada, y por supuesto tendrá otras presentaciones más que Javier se encargará de seguir en consecuencia haciéndolo. Bueno, de mi parte, muchas gracias, felicitaciones nuevamente al autor y agradecido al público honroso que hoy nos acompaña en el Senado de la Nación, como nos gusta decir, en la Casa de las Provincias. Todos saben que el Senado tiene 72 senadores, 3 por cada provincia de las 24 jurisdicciones, así que entiendo que es el órgano bien federal de nuestras instituciones y de la división de los poderes, así que bien valía la pena este libro que hoy se ha presentado en este ámbito. Gracias, Javier. Senador, a continuación la palabra del doctor Javier Crea, autor de la obra. Él es abogado por la Universidad de Morón, especialista en justicia constitucional, derechos humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, y especialista en derecho constitucional y derecho y política de los recursos naturales y del ambiente por la Universidad de Buenos Aires. Es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Es codirector de la revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, en la que también dirige el capítulo de Derecho Constitucional. Es coautor del Tratado de Derecho Antártico y del libro Derecho Penal Ambiental, entre otras publicaciones. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Hoy decía cuando venía hacia acá, me preguntaba, ¿estás nervioso? No, estoy muy tranquilo. Estoy tranquilo, feliz y viendo un montón de caras amigas. Cuando hace un momento me dijiste qué convocatoria, la verdad es que son amigos, con lo cual no creo que sea tan meritorio porque los amigos vienen y acompañan, mucho más que cuando uno dice llenemos el lugar. Son ellos a los que les tengo que agradecer, el mérito es de ellos, que más en este día con las complicaciones afuera, así que de vuelta agradecerles. Quiero agradecerle también a alguien, nombraste las 4 personas que me acompañaron en la redacción. Andrés, que estás allá, estás también entre los agradecimientos, muchísimas gracias por haber venido, quiero destacarlo, y al resto de los amigos presentes, que son muchos, pero quería mencionarlo. En esa dedicatoria también sos parte. Quiero agradecerle a mi familia, que me banca todas estas locuras que a veces me dicen un libro de 1000 páginas, un trato de cuánto. Bueno, son ellos, son tiempos que uno desatiende de familia, de trabajo. Ángeles, vos sabés que del trabajo sos la que va cubriendo los huecos mientras yo estoy haciendo otras cosas y también te lo agradezco. Y la realidad es que estamos acá por un tema, sin hacer una clase ni de derecho ni de ciencia política, que surge de una preocupación. Yo hace un tiempo, cuando hablaba en la legislatura porteña, creo que Alejandro tal vez te acuerdes, yo dije, estamos en un momento muy complicado, el mundo atraviesa un momento muy complicado. Y la realidad es que el tiempo fue pasando y ese momento más complicado cada vez se va viendo más complicado. Y nos lo fue demostrando ya con evidencias un poco más claras que ahora vemos cuando cambiamos los canales de televisión, cuando miramos lo que sucede en distintos espacios del mundo. Y eso se termina traduciendo en esto que pusimos en este libro. Un libro que creo que le lo dijeron o alguien lo va a decir, un libro incómodo, porque para nosotros es mucho más lindo escribir sobre temas más amenos o explicar determinadas cuestiones que, como hoy me decía Adelina, cada capítulo que uno va leyendo, che, cuántos problemas que hay. Sí, sinceramente, es así, es lo que hace que uno diga, bueno, vamos a ponerlo en papel, y así empezamos. Así empecé con un librito que cuando le dije a la editorial, un librito corto, serán 300 páginas, terminaron siendo 970. Iba a ser pocket. Y a esto llegó. Sin querer pasar a hacer una clase, ¿por qué? Porque están los que saben hablar de todo esto. ¿Por qué trajimos este tema? Yo estoy nombrando situaciones. Si lo podés poner, vamos a mirar algunos datos muy concretos, sin hablar demasiado y sin aburrir, vamos a hacerlo rápido, pero... A ver. Ahí. ¿Por qué hablamos de derivas autoritarias? Y no nos vamos a quedar en las teorías, en lo que dice este autor. Quizás esto un poquito, solo para aclararlo como punto de partida. Son aquellos procesos mediante el cual un gobierno democráticamente constituido usa ese control del poder, ese control fuerte que tiene, para ir debilitándose a sí mismo, para ir subiendo en su poder, ir debilitando esos procesos, esos contrapesos, esos controles, y va llevando el límite un poquito más allá.
no quiero leer una definición, pero van yendo un poquito más allá con intereses que ahora vamos a estar mirando y de los que ellos, que son mis maestros, van a hablar seguramente, pero es lo que quería traer. Y antes de meterme, de que entremos, vamos a verlo un poquito en colores. Cuando vemos este mapa, vayamos del azul hacia el rojo, eso era la situación hace 20 años, 2006. Así veíamos el mundo, en rojo, en colores más oscuros, aquellos países más autocráticos, aquellos que ya estaban de esa forma en esa época. Tomé esto, podía haber tomado mucho antes, pero quise traerlo y vamos de a poco. 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, 2018, 2020, parece que repuntara un poquito, ¿no? 2022, ¿qué pasó en 2022? La invasión rusa a Ucrania, marca y ahí se ve. 2024 y un 2025 que miren los colores que tiene. Y esa es la situación de la que hace años veníamos hablando y que veníamos notando. Por eso quise traerlo en mapa y no en teoría, como para que resultara un poquito más evidente. Volvemos a la comparación, 2026, 2025, perdón, 2006, 2025. Acá se nota mucho más, ¿no? Impacta cuando uno lo ve de esta forma. E impacta mucho más visto desde este otro mapa. Este otro mapa hace calificaciones. Y si ustedes se fijan, es impresionante y los números impactan muchísimo. Ahora, hay un dato que yo no sé si lo llegan a ver, pero hay un lugar en todo ese mapa que es el único que tiene resultados negativos en lo que es la calidad democrática. ¿Y saben cuál es el espacio? Son las zonas invadidas por Rusia en Ucrania. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo Putin en ese momento? Cuando se produjo la invasión, él lo que dijo era que iba a liberar del autoritarismo a esa región. Hoy es la única región en todo el mundo que está calificada con un -1. O sea, aún peor que todos los lugares en los que todos pensaríamos. Así es la calificación en la región de esa región del este ucraniano. O sea, la región que se suponía que se iba a liberar. Región que tuvo elecciones y que ganó esta libertad del espacio casi con un 98 y pico % de los votos, 99. Por eso lo quería traer como un dato duro, concreto. Vamos a pasarlo a números, un poquito eso que vimos recién. Podríamos decir países libres, 88%. Suena bastante. Países híbridos, 44, países que serían un 25%, o sea, 88 países, 42%, 44 países, 25%, 59 países, 32% no libres. Hasta ahí uno dice 32% no libres, suena poco. Pasemos el nombre países a la gente. ¿A qué población equivale eso? ¿Pasó? Acá. Los países libres representan solamente el 21% de la población mundial. Los países híbridos, el 39% de la población mundial, y los países no libres, el 40%. Fíjense cómo parece una utopía, ¿no? El 21% solamente de las personas que habitan el mundo viven en países libres. Con una tendencia, como verán, como veníamos viendo, marcada hacia el autoritarismo. Y eso también lo vemos en una comparativa que vamos a mirar ahora, cortita, rápido. Miren de abajo hacia arriba, ¿eh? En el año 2005 teníamos 12 países que iban hacia una autocratización. 2025, 44. Fíjense abajo, hacia la democratización, al revés, de 27 en 2005 quedan solamente 18. Vayamos al otro, libertad de expresión en deterioro. De 7 países que tenían la libertad de expresión en deterioro pasamos a 44. Al revés, con situaciones de mejoras, de 25 pasamos a 11. Allá, calidad de las elecciones, de 11 países que tenían deterioro, pasamos a encontrar 22. Y en calidad de elecciones en situación de mejora de 31 que había en 2005, pasamos a tener solamente 7. Nos queda una de estas nada más. Población mundial de esta misma, que vive en situación, en países en proceso de autocratización, teníamos 9 en 2005, 9%, hoy el 41% de la población vive procesos de autocratización. Miren si estaremos complicados, si cuando lo decíamos hace años no teníamos una mínima razón. Al revés, población mundial que vive en autocracia, ya concretas, pasamos del 50 al 74%. Los números son impresionantes. Población mundial que vive en democracias, pasamos del 50 al 26. Y de democracias liberales, que son, vamos a decir, esas democracias más sólidas, más fuertes,
solamente queda el 7%. O sea, son números que impactan. Población mundial que vive en procesos de democratización, bajamos del 11 al 5. Por eso es que quería traer estos datos. Bueno, esto es un resumen escrito, no importa. Pero ¿qué encontramos en todos esos casos? Me quedo solamente con el lado de allá para no aburrir demasiado. Evidencias: persecución y encarcelamiento de opositores, activistas e intelectuales, denuncias de fraudes habituales, ataques a tribunales electorales, a las Cortes de Justicia, falta de democracia gubernamental, persecuciones culturales, delitos ambientales. O sea, todos los que hacemos ambiental, vengo de ese lugar. Los delitos ambientales se incrementan cuando pasan estas cosas. O sea, tengámoslo en cuenta, por eso lo quise poner, habitualmente lo dejamos fuera. Deterioro en las instituciones democráticas y republicanas, atravesado todo, ¿por qué? Por algo que está siempre, la corrupción. Y ese es el espacio que también trabajamos mucho. ¿Con qué herramientas sucede esto? Las que imaginamos. Aprobación de leyes que brindan supuestos marcos de legalidad, criminalización de la oposición, pérdida de autonomías personales, calidad de vida y opciones políticas, desmoronamiento de instituciones, por supuesto, el manejo de los medios de comunicación, justicia y sistema electoral. Podríamos leer más, pero me parece que como evidencia lo estamos poniendo sobre la mesa. De eso se trata el libro. Ahora creo que esto es algo que no quiero dejar de lado. Las elecciones como método de legitimación, seamos coherentes. Perdón, hace muy poquito, corre por mi cuenta, ¿no? Ya bastante puse acá, pero alguien dijo, es una democracia de partido único. La verdad que habiendo estudiado un poquito, a mí no me cierra. Democracia de partido único. Por otro lado, las elecciones tampoco legitiman demasiado. Tenemos claros ejemplos. De hecho, son herramientas que se utilizan para legitimar lo que no se puede legitimar de otra forma. Saqué tanto por ciento de los votos, ganamos con esto. Mostrame las actas. Che, no las encuentro. Bueno, alguna debía haber ahí adentro, pero no se pudo ver. Y después otra cuestión que la traigo, y la foto está cortada porque no me importa quién se lo dio. Pero este es un detalle que sí quiero mencionar. Maduro recibió el 8 de mayo de 2013 del gobierno argentino la Orden del Libertador San Martín, la condecoración más importante que le podía dar el país. El tema es que este hombre recibió esa condecoración a los 19 días de haber asumido la presidencia de su país. Me pregunto, ¿tanto fue el mérito como para que este hombre recibiera esa condecoración a 19 días de asumir el gobierno? O mezclamos la ideología con la democracia, o mezclamos unas cuantas cosas. Cuando la ideología te lleva a tomar decisiones, empezás a tener problemas. Y a mí me gusta hablar de otras cosas, que lo charlaremos después, pero creo que este es un problema grave. ¿De qué se trata un poco entonces este libro? De todo eso y un poquito más en casi 1000 páginas. Un poquito más. Hacemos un recorrido algo histórico, contando desde dónde arrancamos, la República de Weimar, como dijeron, y llegamos, sí, a la Venezuela. ¿Cómo respondemos? Me lo guardo. Me guardo mi opinión y ahora sí, perdón por aburrirlos este ratito, y sí creo que hay gente muy capacitada y que nos acompaña hoy que puede contarnos esto. Muchísimas gracias y después seguimos. Muchas gracias, doctor. A continuación, el doctor Javier Crea hará entrega de un ejemplar de la obra Fragilidades democráticas y derivas autoritarias de la República de Weimar a Venezuela en contexto global. Al senador nacional Bartolomé Abdala, en agradecimiento por la presentación del libro en el Senado Nacional. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, doctor. Para continuar, vamos a invitar al estrado a los doctores Adelina Loiano, el doctor Jorge Alejandro Amaya y el doctor Alberto Sapsay. Los invitamos a subir al estrado, por favor. Doctora Adelina Loiano es abogada, procuradora y escribana por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia. Profesora consulta en la UBA en las áreas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es prologuista de la obra. Doctora, la invitamos a hacer uso de la palabra.
páginas son? 20. Así que prepárense. Pero adivina, ni el prólogo me hiciste de 20 páginas. Bueno, pero ahora tengo ganas, estoy en el Senado. O sea que tengo muchas ganas de hablar. No, muchas gracias Javier por la invitación. La verdad es que para mí es un honor y es un honor estar con dos personas que no solo admiro, sino que son grandes amigos míos. Así que bueno, el libro, me encantó la presentación que hiciste, porque de alguna manera hiciste un paneo de lo que es la obra. Cada vez que se aborda el tema de la democracia en la literatura, la verdad es que es un compromiso bastante complicado, ¿no es cierto? Como sistema, como institución, como ideología, como estructura, hay mucho para decir con respecto a esto. La obra abarca bastante más que solamente describir las democracias en una situación de crisis. Sobre todo porque el diseño democrático en las constituciones es generalmente muy lindo, es un tema ideal, hay distintos diseños, pero todos en definitiva se plantean como un ideal posible, realizable, y el libro va a lo no realizable, ¿no es cierto? Hay distintos diseños de democracia, distintas formas de hablar de ella, ¿no? Básicamente porque son hermosos textos, pero luego cuando esto se vuelca a la realidad, nos encontramos con estas experiencias. Hay varias formas, muchas, de escribir la democracia. Alejandro tiene mucho escrito de esto. Hasta la democracia que descrede el sistema, la que denosta el origen, los populismos románticos, los hiperpresidencialismos rígidos, entre muchas otras formas de reformular algo que si le preguntáramos a la gente común en la calle qué es la democracia, nos lo podrían describir sin todo esto. ¿Sí? A cualquier persona caminando por la calle, al hombre común. De ese análisis, de lo teórico, a lo que pasa como patología, hay un solo paso, ¿no? Yo te lo citaba Gargarella cuando dice que hay una erosión democrática y nuestro autor hoy dice hay una deriva autoritaria. Y en definitiva, yo creo que se complementa, ¿no? La deriva autoritaria o los autoritarismos son los que van erosionando las formas de la democracia. Era inevitable, y el libro también lo hace, recurrir al derecho internacional. El derecho internacional, tengo que decirlo, ha elaborado un nuevo concepto de soberanía. No digo que esté en crisis, pero sí que hay una mirada diferente por influencia del tema de los derechos humanos, de los tribunales internacionales, de lo que dicen esos tribunales internacionales. Pero lo cierto es que también de lo que hacen los organismos internacionales a la realidad hay una distancia enorme. La debilidad de las decisiones y la ineficacia de las organizaciones internacionales es evidente. Vale, por el título del libro, mencionar que hay una Carta Democrática Interamericana, que es como un tutorial de qué se puede considerar que es democracia. Pero cuando se la quiso hacer funcionar, Venezuela, se reunieron los países americanos y quedó en la nada. Entonces, otra vez, la letra fantástica y ahora desde el punto de vista también del derecho internacional. El libro indaga los porqués, las razones, las sinrazones, el origen y las consecuencias de estos desatinos. ¿Qué es la democracia finalmente? ¿Cómo definirla? ¿Es un ideal posible o es una mera utopía? Termino con Giorgio Agamben, que a mí me parece que es uno de los autores que más ha definido el tema de estado de excepción. ¿Y qué es lo que dice? La suspensión, la degradación o la restricción del orden jurídico se ha convertido durante el siglo XX en la forma permanente y paradigmática del gobierno. En definitiva, él dice que vivimos en estado de excepción. Y si nos ponemos a analizar todas estas democracias que has recorrido, en todas terminan en un estado de excepción. Agamben adhiere a Walter Benjamin, ¿no? ¿Y qué dice él? La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es la regla. Qué pena, pero es así. Me parece que el libro de alguna manera lo plantea. Solo quiero terminar diciendo que después de leerlo fueron unas sesiones de terapia, porque yo no sabía si seguir aquí, a qué país ir, no queda nada. Me parece que Uruguay estaba en celeste, así que creo que me voy para Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.
A continuación, la palabra del doctor Jorge Alejandro Amaya. Él es doctor y postdoctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires y postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia. Presidente del Instituto de Desarrollo Constitucional, profesor y conferencista internacional con más de 40 años de experiencia en Derecho Público y Derechos Humanos. Autor de prestigio de más de 70 obras. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, por supuesto. Mi primer agradecimiento, por supuesto, para Javier. Muchísimas gracias. La verdad que el libro es un arca de dificultades. Es mi optimismo permanente. Totalmente, totalmente. Hay un poeta francés que seguramente a Daniel le gusta mucho, que es Paul Valéry. Claro. Que justamente tiene una frase maravillosa que creo que cabe acá, dice: hoy vivimos una realidad que ya no es lo que era en el pasado. Estamos trabajando con categorías viejas, con categorías antiguas. Y la verdad que esa arca de dificultades que ha sido tu libro, en una temática tan compleja como dos conceptos prácticamente inconmensurables, democracia y constitución, o democracia constitucional, nos encontramos, por supuesto, con enormes desafíos que vos afrontás brillantemente en todo ese recorrido. Esta temática es una temática que ya dos profesores de Harvard en el año 2018 afrontaron justamente, Steven Levinsky y justamente Daniel Ziblatt, en ese famoso libro, ¿no es cierto?, Cómo mueren las democracias, que es la temática que justamente desarrolla aplicadamente también Javier. Pero lo cierto es que cuando uno analiza los desafíos actuales de la democracia constitucional o de la democracia liberal, de la cual hablamos, como decía, dos conceptos inconmensurables porque combinan, yo diría, una forma de gobierno, una forma del autogobierno popular y al mismo tiempo una forma de Estado, el Estado constitucional de derecho que establece los límites justamente de ese autogobierno a través de los derechos, que son limitaciones al poder público, y a través de alguna forma de estructuración del poder dividido, es decir, controlado esencialmente, que es el objetivo esencialmente del constitucionalismo. Nos encontramos, como bien señaló Javier, con, yo diría, la verdad incomprendida. Es decir, nos encontramos que hoy la democracia constitucional, la democracia liberal, más allá de los debates en torno a los modelos de democracia, ¿no? Sartori nos hablaba de 9 modelos de democracia en el mundo occidental, David Hell 11 modelos de democracia. No existe la democracia de partido único. Bueno, es decir, no existe desde la perspectiva, obviamente, de lo que nosotros entendemos por democracia, lo que entiende por democracia la Carta Democrática Interamericana, suscripta en Lima en el año 2001. Pero, evidentemente, no es todavía, en la teoría democrática, conceptos pacíficos en torno a qué se entiende por democracia, más allá de que todos seguramente podemos comulgar qué entendemos nosotros por democracia, sin ningún tipo de duda. Creo que el libro tiene, como decía Bobbio, un aspecto descriptivo, pero también un aspecto prescriptivo. Es decir, no solo te quedás en la descripción, lógicamente, de los desafíos que hoy afrontamos, desafíos que se han visto no solamente desde la teoría democrática, sino también desde la ciencia política, Pierre Rosanvallon, por ejemplo, o desde la filosofía, ¿no es cierto?, Byung-Chul, Harari, es decir, han incursionado mucho en estos cuáles son los desafíos que tiene que afrontar la democracia liberal, lo que afronta actualmente la democracia liberal, sino también, como decía Bobbio, en la parte prescriptiva, hacer propuestas. Las propuestas pasan por la institucionalidad, por la consagración de todos los elementos que hacen la independencia de poderes, la vigencia de los derechos humanos, la libertad de expresión, es decir, los sistemas electorales libres y transparentes. Ahora, mi pregunta es, todas estas, digamos, condiciones que la democracia liberal nos otorga y que consolidadas de alguna manera pueden llevarnos al objetivo que queremos, ¿están de acuerdo hoy con las necesidades, las realidades y los requerimientos sociales? ¿No vivimos hoy un intento de dar respuesta con instituciones antiguas diseñadas en los siglos XIX y XX a realidades que aparecen ser distintas? Hoy las elecciones se ganan a través de las redes sociales y hoy los niños estudian por TikTok. Me parece que estos desafíos son nuevos desafíos para un futuro libro, Javier. Y la verdad que te felicito porque la verdad que has
hecho un diseño de todos los conflictos y todos los desafíos que la democracia constitucional enfrenta en los últimos años, realmente brillante. Así que felicitaciones. Muchas gracias, doctor. A continuación, la palabra del doctor Daniel Sapsay. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, posgrado Universidad de París II, Francia, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, profesor invitado de las universidades de Estrasburgo, Francia, Texas, Estados Unidos, e Internacional de Andalucía, España, director de la carrera posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, lo escuchamos, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por lo que han visto, Javier es un trabajador empedernido. Tuve la suerte de tenerlo como alumno y como amigo, y no para de trabajar. Realmente es admirable todo lo que vos haces. La presentación que hiciste es una verdadera provocación en el buen sentido de la palabra. Está tan bien compaginada, tan útil, que realmente uno aprende. Sos sumamente didáctico. Y nos pone en una situación muy triste. La deriva autocrática es cada vez más pronunciada. ¿Qué ha pasado, no? El declive de las democracias, la presencia de personajes como Donald Trump, Putin, del otro lado, China, ya sabemos lo que es, nos plantea cómo hacemos quienes creemos en la democracia para seguir defendiéndola frente a tamaña deriva, tamaño declive. Recuerdo siempre en las clases que los alumnos preguntan, pero doctor, lo que usted dice es como muy lindo, pero en la realidad esto no se da. Nosotros precisamente como abogados somos asistentes, en gran parte somos operadores de la democracia. Tenemos que trabajar pensando que es un ideal al que se apunta en un tiempo que es muy difícil de saber. Pero no hay duda que en democracia se vive mucho mejor. Siempre era aquello de William Churchill, ¿no? Que decía que es el peor de los sistemas después de los otros. Y yo creo que realmente esto es así, ¿no? Yo he tenido la enorme suerte de haber trabajado con Germán Vidal Campos y con Carlos Santiago Nino. Realmente un privilegio. Dos maestros extraordinarios. Y donde precisamente aparecía el fenómeno del hiperpresidencialismo del que tanto habló Nino, un país al margen de la ley, que empieza con algo muy curioso. Durante la dominación española, las normas tardaban 9 meses en llegar desde la metrópoli, como un parto. Y se le ponía un sello que decía, las normas se respetan pero no se cumplen. Y Nino se pregunta, ¿pero cómo es posible tener un Estado de Derecho nos han acunado con este horror, que es precisamente lo contrario de esto? Nino tenía en su despacho el retrato de Mariano Moreno, por quien sentía una enorme admiración, que es compartida. Mariano Moreno fue quien tradujo el contrato social de Rousseau o Tratado de Derecho Político, ¿no? Y lo hizo cuando en Chuquisaca, que era la facultad de Derecho más prestigiosa, el obispo, que era quien era el decano, curiosamente lo introdujo en el conocimiento de los libros de la Iluminación, entre los cuales el contrato social, que solamente no tradujo el capítulo sobre la Iglesia Católica porque el Tribunal de la Inquisición todavía era operativo, hasta 1815. Nos olvidamos de estas cosas. Así que la deriva viene de mucho tiempo. Siempre digo, por un lado tenemos como una suerte de péndulo entre las botas y los votos. Se ve bien claro de 1930 a 1983. Cómo íbamos de las botas con B corta a las botas con B larga, a los votos con B corta sin solución de continuidad. Parecía lo más normal que esto tenía que ser así. Y todavía hoy yo hablo del fenómeno de los mini golpes de Estado.
aunque no haya golpes de Estado, creo que está erradicado, afortunadamente. Sin embargo, cada vez que un presidente viola la Constitución y utiliza una facultad legislativa fuera del contexto, para mí es un mini golpe de Estado. Está poco a poco, es como una suerte de el rallador de queso, ¿no? Que queda todo lleno de agujeritos y poco a poco se va desvencijando, es como si se hubiera apolillado, ¿no es cierto? Y luego se va a desmoronar. Así que el leerte es sumamente útil porque ya hay pocas personas que de manera tan profunda escriben sobre estos temas y vos lo planteás como un ideal al que se puede alcanzar. Yo comparto lo que pensás y ojalá que así sea. Lamentablemente, en la Argentina también hay autocracia. Yo ayer acompañé al senador Francisco Poltroni, a quien soy su abogado, con el proyecto de intervención de Formosa. Y hubo testimonios acá sentados de ciudadanos formoseños, ¿no?, que contaban los horrores, los crímenes que recuerdan al nazismo, al estalinismo. No olvidemos, está acá nomás, ¿eh? Y nos agrave a todos, que eso es, y viven de la coparticipación. Un verdadero canalla. Así que debemos seguir avanzando hacia ese ideal y gracias por ayudarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación vamos a invitar al atril a la doctora María de los Ángeles Berretino. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en justicia constitucional y derechos humanos de la Universidad de Bolonia. Presidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Editora y correctora de la obra que estamos presentando. Doctora, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Realmente para mí ha sido un honor aportar en cierta manera un granito de arena. Bueno, la mayoría nos conocen. Con Javier tenemos varios proyectos en común. Y este era un libro que yo hace rato le venía diciendo que él tenía la obligación de escribir, dado que es un tema que él viene investigando y siguiendo, como han podido ver en los mapas, hace tiempo ya. Este libro es realmente una obra maestra. Yo tuve la oportunidad de leerlo primero como lectora a medida que me iba enviando los capítulos y luego, bueno, ya minuciosamente en mi labor de correctora, ¿no? Y realmente me lo devoré. Yo reconozco que soy una lectora compulsiva, pero fue un libro que me encantó leerlo y tomé algunas impresiones que, si me permiten, me gustaría compartir. Alguna vez alguien dijo que leer es un acto revolucionario. Máxime en contextos como los actuales, donde la velocidad, la distracción y el consumo pasivo de información nos agobia. Y leer un libro pasa a ser un gesto de resistencia íntima ante esta vorágine. Y en este sentido, no es menor detenernos en el hecho mismo de que hoy estemos presentando un libro sobre democracia, sistema perfectible, en permanente evolución, cuya fortaleza no radica en la ausencia de problemas, sino en la capacidad para reconocerlos, discutirlos y transformarlos. Ahora bien, esta tarea no ocurre en abstracto, requiere de una ciudadanía activa, informada y comprometida. Requiere de personas dispuestas no solo a participar, sino también a incomodar, a interpelar
y a sostener la exigencia de instituciones más transparentes y responsables. Y es aquí donde, a mi entender, aparece con claridad el valor de esta obra. CREA nos exhorta a mirar la democracia sin ingenuidad, pero también sin cinismo. Sin ingenuidad, porque ya no podemos creer que alcanza con votar cada tanto como para que todo funcione. Y sin cinismo, porque frente a tanto escepticismo, el libro reafirma que la democracia sigue siendo un horizonte exigente pero valioso. Y uno de los grandes méritos del libro es que no se queda en diagnósticos generales. Javier conecta teoría constitucional con evidencia comparada, baja a los casos históricos y actuales y muestra que estas derivas no son anomalías lejanas, sino procesos posibles incluso cercanos. No es un libro neutral, es un libro con una firme posición, con valores y con una defensa clara de la democracia. Y en este sentido me parece ilustrativo y valioso traer acá, en las propias palabras del autor, 2 párrafos que son los 2 primeros párrafos del libro, a quienes dedica el libro. A quienes imaginaron que las constituciones no eran solo planos para organizar el Estado, sino pactos exigentes para garantizar la libertad de los pueblos. A los padres del constitucionalismo moderno, que desde las repúblicas antiguas, releídas por Maquiavelo en los discursos sobre la primera década de Tito Livio hasta los federalistas norteamericanos, entendieron que ningún gobierno es legítimo si no se somete a leyes estables, pesos y contrapesos efectivos, controles recíprocos y límites claros del poder, porque sin ellos las mayorías pueden convertirse en instrumentos de opresión y no de emancipación. Y en particular a Juan Bautista Alberdi, que pensó la Constitución argentina como la herramienta para hacer real la independencia y la libertad, y no solo como un texto de ocasión, un diseño que buscó combinar república, federalismo, división de poderes, garantías de propiedad y apertura al mundo para que ningún gobierno pudiera erigirse en dueño del destino nacional y para que el derecho actuara como muralla frente a la arbitrariedad. A todos ellos que confiaron en que la mejor manera de honrar la soberanía popular era encarnarla en instituciones capaces de poner límites, ejercer controles y decirles no a los gobernantes, precisamente para garantizar la libertad de quienes serían gobernados. Creo que, bueno, este fragmento refleja con claridad el núcleo del libro, los límites al poder y la vigencia real y no solo formal de las instituciones, y la necesidad de sostener una democracia que no se vacíe desde adentro. Es un libro valiente, valentía que tuviste, CREA, no solo en el libro, sino que él hace ya varios años, cuando lo invitaron a partir de su trayectoria académica a dar una charla en un país donde teníamos una cierta deriva autoritaria, podríamos decir, él se plantó y habló de este tema. Adelina, vos acompañaste y fuiste testigo de esa charla. Así que bueno, es un libro que nos interpela y nos invita a involucrarnos como ciudadanos y que en este sentido, CREA, y yo te lo venía diciendo hace rato, tenías la obligación de escribir. Así que bueno, muchas gracias por permitirme aportar mi pequeño granito de arena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Estamos llegando al final de este encuentro. La palabra de cierre del doctor Javier CREA. Voy a correrme un poquito de lo que teníamos escrito, del protocolo, perdónenme. Primero agradecer, voy a hacer al revés, voy a empezar por el final. Ángeles, gracias. ¿Por qué? Porque lo que estuvo haciendo ella fue cuidarme a mí. Esa es la realidad. O sea, no solo corrigió a ver que el libro cerrara, que por acá, que por allá. Revisó frase por frase y me decía, che, CREA, tené cuidado, porque me dice CREA, yo le digo berretino en serio. Es, CREA, tené cuidado con esta frase, aclará esto, porque si no en algún momento esto va a quedar y alguno lo va a usar para decir que quisiste decir lo que no querías decir. Así que eso lo tengo que destacar mucho.
Por otro lado, gracias a mis maestros, porque la realidad es que yo estoy todo el tiempo aprendiendo de ustedes. Ahora sí, quiero en el cierre decírselos, pero sinceramente son muy generosos por haberme acompañado hoy. Este es un panel que uno lo quiere armar para las conferencias, para un congreso, y hoy lo tenemos acá. Y como son amigos, vinieron a hablar bien de mí, lo cual es más injusto todavía, porque los puse en esa situación de, querés decir unas palabras, ¿y qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? Falta gente. Falta gente que nombré, muchos que me acompañan del otro lado. Quiero agradecerle a los antárticos, que hay un montón que están por acá y que nos acompañan y que nos adoptaron no siendo antárticos. Eso también lo valoro mucho, pero creo que se relaciona. Gente más patriota que ellos, sinceramente, poca. Así que vale la pena también destacarlo y lo quiero mencionar. Sobre eso tiro un chivo. Hay un librito por ahí que anda dando vueltas. ¿Dónde están? Calandín, Berredo. Porque ahí está el libro estrenado esta semana. Lo presentaron hace unos días. Los antárticos, acuérdense de ese detalle. Sofía creo que no está. Pero bueno, también el homenaje al doctor Sagüe fue de esta semana, así que también los quiero nombrar porque son esas bases que tomamos a la hora de escribir. Quiero ampliar un poquito lo que dijo Alejandro. Alejandro nombró a los autores, no los voy a repetir, pero quiero sí que traje a Hannah Arendt y Juan Linz. Entre ellos, y Levitsky, como vos nombraste, dialogan espectacular. Así que los que quieran empezar con estos temas, la verdad recomiendo arrancar por acá. Creo que vale la pena y mucho. Obviamente, como decimos siempre, no es propio. No estamos inventando nada, quizás uno compagina el resto y le va poniendo algo de lo propio, pero no quería no mencionarlos porque sinceramente el diálogo entre estos autores está durante todo el libro. Y ahora sí, había quedado una pregunta porque todo hasta ahora venía siendo lo malo. Si me permiten, sí me gustaría, Daniel, no llego a ver un poquito el cómo respondemos que nos había quedado colgado. Habíamos hablado, bueno, y creo que todos lo decimos, la promoción de la cultura democrática, desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios prácticos, las prácticas democráticas, fortalecer la cultura democrática, la necesidad de políticas integrales en defensa de las instituciones democráticas, la educación como herramienta fundamental, por supuesto, el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. A veces parece que fueran cuestiones contrapuestas, ¿no? No todo es contrapuesto. Los pueblos tienen que desarrollarse, tenemos que pensar en la igualdad también. Lo que hay que buscar es la forma de que esa igualdad o que esa búsqueda no se convierta quizás en otra cuestión que derive en la utilización de esa búsqueda de la igualdad. Hablamos de activar una defensa democrática integral, con memoria histórica, sin dobles varas, que eso también es algo que tocamos mucho en el libro y es la parte en la que la doctora me cuida un montón. Eso lo tengo que decir. Fortalecer los límites al poder, justicia independiente. Parece que habláramos de utopías, de pavadas, de cosas que decimos todos. Hay que trabajarlo. Proteger a quienes controlan al poder, fundamental. Desaltivar el caldo de cultivo, lo que vengo diciendo. Menos desigualdad, menos clientelismo, porque a veces hablamos de desigualdad, no hablamos de clientelismo. Va de la mano, no tendríamos estas derivas si no pudiéramos poner ese límite. Desigualdad y trabajemos para eso, evitemos el clientelismo, digo. Menos corrupción y más educación. Fundamental, lucha contra la corrupción, porque en todos los casos que analizamos en todo el libro lo atraviesa completamente. O sea, es lo único que está en todos los casos y no es casual. Conclusión, la última, las democracias no caen de un día para el otro. Como nos dijo Alejandro, esto es algo que ya lo vienen tratando los autores, no estoy descubriendo nada, sino que se erosionan cuando el poder no encuentra límites y se defienden cuando la sociedad los hace valer. Y yo quiero hablar ahora un segundo, tomármelo. Normalmente me van a escuchar hablar y digo los valores democráticos y republicanos. Cuando constituimos la asociación, de la que la doctora es la presidenta, lo primero que pusimos fue la defensa de los valores democráticos y republicanos. Y yo quiero tomar los valores democráticos y republicanos como la base. Porque normalmente tomamos decisiones o se toman decisiones y uno lo ve basadas en ¿qué? En las conveniencias, en hacia dónde vamos, en la ideología que lo planteaba. Si ponemos primero los valores, por sobre todo eso vamos a tomar mejores decisiones. Yo sé que suena utópico, les pido disculpas, pero es la realidad. Digo, si primero ponemos nuestros principios, nuestros valores, a la hora de decidir, vamos a decidir mejor, seguramente, y las derivas van a ser menos o vamos a poder detectarlas antes. Los valores siempre están sobre todas esas cuestiones, creo que es lo que quería transmitir. Lo traje a otra persona que me faltó tener, Antonio María Hernández. En una clase yo me acuerdo que él nos dijo esta frase hace un montón. Me quedó grabada, la digo todas las charlas. Ser constitucionalista no tiene que ver con la rama del derecho a la que uno decide dedicarse. Ser constitucionalista es una forma de vivir. Es la forma en que nos paramos frente a la vida, desarrollamos cada una de nuestras actividades. A eso yo le agregué, dentro de ese marco que nos dan los valores democráticos y republicanos,
y creo que hasta acá llegamos. Esto que no sé qué es, de la editorial me dijeron, che, no nos nombres mucho, vos solo ponés este código ahí. No sé qué será, pero me dijeron, decile a la gente que le saque foto, algo de eso hubo. Algo de eso hubo. Y quiero mencionar algo que lo dijeron hace unos días y me lo quise robar, es una frase vieja, que todos las conocemos y que sí tiene que ver con ellos 3, 4 y algunas personas más que me acompañan, 5, 6, 7. Si he visto más lejos es porque estoy subido sobre los hombros de gigantes. En este caso los gigantes son todos ellos y es para los que les pido un aplauso en este momento que vinieron a acompañarme. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos llegando al final de este encuentro. Invitamos a nuestros expositores y al doctor a ponerse de pie para realizar la foto de cierre de este encuentro. Y también el doctor Crea entregará ejemplares de la obra a nuestros distinguidos expositores. Doctora, por favor, la invitamos al estrado. Renovamos el aplauso, por favor, en el cierre de esta jornada. La presentación del libro Fragilidades democráticas y derivas autoritarias de la República de Weimar a Venezuela en el contexto global.